Amén, mis queridos hermanos. Bien, como les decía el martes pasado, les voy a invitar a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 9. Continuamos en Mateo capítulo 9 y hoy día vamos a exhortar del verso 27 al 34. 27 al 34. Que dice así la palabra del Señor. Mateo 9 del verso 27 al 34. Lleva por subtítulo: dos ciegos reciben la vista. Dice así el verso 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salido ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Continúa la lectura diciendo aquí otro subtítulo: un mudo habla. Verso 32 al 34 dice así: mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo, endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Bien, esa es la porción de la escritura que vamos a estar exhortando el día de hoy. Para refrescar un poco la memoria, recordemos que estuvimos viendo los versículos anteriores el martes pasado, donde hablábamos de dos milagros, ¿ya? O un milagro dentro de otro milagro. Veíamos donde un principal de la sinagoga, que viéndolo, complementándolo con los otros evangelios, veíamos que se llamaba Jairo, tenía a su hija agonizando. Y este varón, aunque veíamos ahí que no dice aquí que era fariseo, pero ya estando en la sinagoga veíamos que estaba totalmente ligado, ¿cierto?, a este sistema farisaico. No le importó, ¿cierto?, que ya se ha levantado mucha oposición al Señor Jesús, ¿cierto?, de parte de los fariseos, de los escribas y de los religiosos en general. No le importó todo eso, no le importó lo que la gente dijera, no le importó nada, sino que él vio su esperanza en el Señor Jesús y vino delante de él, ¿ya?, y se postra públicamente delante, pidiéndole que viniera y pusiera su mano sobre su hija, ¿ya?, para que hiciera un milagro y su hija, obviamente, viviera. Entonces vemos ahí que Jesús sí accede, porque él es accesible, veíamos ahí, estaba disponible y va, ¿cierto?, con él. Y si bien van a la casa de este varón, en el camino ocurre otra situación, y aparece una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma, ¿ya? Ella trató por todos los medios habidos y por haber, se gastó todo lo que tenía, intentando de alguna forma mejorar su situación, ser sanada, ¿cierto? Pero todo intento fue fallido. Ella incluso, ante todo intento, terminaba peor, ¿ya? Y veíamos ahí que, o sea, estaba prácticamente en bancarrota, no tenía nada, no le quedaba nada. Todo lo que ella tenía se lo gastó, ¿cierto?, buscando algún tipo de solución, que, como les decía, fue fallida, y aún su condición empeoraba, ¿ya? O sea, físicamente estaba mucho peor. Eso sucedió hace 12 años que estaba de continuo padeciendo esto, y veíamos que, según la ley ceremonial, ella estaba inmunda de continuo, lo que significaba que no podía participar, ¿cierto?, de la sinagoga, no podía ir al templo cuando tendrían que haber ido, tenía que estar apartada de su familia, de sus amigos, prácticamente estaba muerta en vida, ¿ya? Pero ella decía: si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva, ¿ya? Entonces, en medio de la multitud, que de continuo Jesús estaba rodeado, también sus discípulos ahí, ella va por detrás, ¿cierto?, y toca el borde del manto del Señor, y es ahí que automáticamente ella siente en su cuerpo que ya había cesado el flujo, de que algo había sucedido.
estaba consciente ella de todo esto, y Jesús también se da cuenta de que alguien, si bien la multitud lo apretaba, porque cuando él, narrado por los otros evangelistas, dice que él se detiene y se vuelve a la multitud y pregunta quién lo toca, ¿ya? Y los discípulos le dicen, maestro, prácticamente, ¿por qué tú estás preguntando esto? O sea, si estás rodeado de gente, son muchos los que te están apretando, ¿cómo dices a alguien quién me tocó? Y el Señor, obviamente, veíamos ahí que sabe quién realmente lo toca de manera diferente. El otro lo estaban apretando, pero esta fue una ocasión especial. Solamente ella le toca, en medio de toda esa multitud, de una manera diferente. Y le toca, ¿cierto? Con fe, con esperanza de que si lo tocaba, aunque sea, ni siquiera era digna de tocarlo a él, solamente el borde de su manto, algo iba a pasar. Y esa expectativa realmente no fue en vano, sino que fue sanada, ¿ya? Y Jesús obviamente buscaba sacar de ahí, de esa condición en la cual ella estaba, a esta mujer, y públicamente ella, ya habiéndose dado cuenta de que el Señor ya estaba al tanto de todo lo que había pasado, ella confiesa y públicamente cuenta, ¿ya? Todo el tiempo de su aflicción, todo cuanto ella vivió, pero que tan solo con tocar el borde de su manto fue sanada automáticamente, ¿ya? Entonces, lo que tantos años muchos médicos trataron de hacer en favor de ella y que resultó totalmente en lo contrario, sino que empeoraban su condición, tan solamente Jesús en un instante lo sanó, ¿ya? Entonces vemos ahí que el Señor le dice, ¿sí?, que esa mujer fue salva desde aquella hora. Ya le dice, ten ánimo, hija, en el verso 22 de este mismo capítulo 9 de Mateo, tu fe te ha salvado. ¿Ya? Y continúa el viaje a la casa de Jairo, ¿cierto? Porque recordemos que este varón había venido para que Jesús hiciera algo con su hija para que ella viva. Llegan allá y por los otros relatos de los evangelios veíamos que ya vienen, ¿cierto?, de su casa y le dicen, ¿para qué prácticamente molestas al maestro si ya no hay solución? Tu hija ya murió. Pero el Señor le dice a Jairo, no temas, cree solamente. Y siguen avanzando, llegan allá y estaba ahí ya todo, estaban estas mujeres que eran las plañideras, ¿cierto?, que eran estas lloronas profesionales, estaban, ¿cierto?, los que tocaban instrumentos, ya acorde a lo que estaba sucediendo, con tal de transmitir el dolor, la desesperación que estaba viviendo la familia. Ya estaba todo en modo funeral, ¿ya? Pero llega el Señor Jesús allá y les dice que salgan, porque la niña no está muerta, sino que duerme, ¿sí? Y obviamente ahí ya silencio rotundo que se transforma en burlas, se van, y es ahí cuando Jesús, ¿cierto?, entra donde está esta muchacha con sus padres y va con como 3 de sus discípulos, ¿ya? Y es ahí cuando ya resucita a la hija de Jairo. Eso es lo que estuvimos viendo, ¿cierto?, en el estudio anterior. Y es posteriormente a esto, ¿ya? Es posteriormente a esto que entramos en esta narración. Cuando vemos en el verso 27 para aquellos que se vienen incorporando, estamos en Mateo capítulo 9, del verso 27 al 34 vamos a estar compartiendo. Pero vemos aquí, ¿cierto?, con eso que yo le estaba contando, que estuvimos viendo, en el verso 27 vemos que cuando él sale de la casa de Jairo, ¿cierto?, allá en Capernaum, después de que resucita a su hija, nos dice aquí la escritura que le siguen 2 ciegos. Le siguen 2 ciegos que estaban buscando claramente sanidad, estaban buscando liberación de la gran aflicción que ellos estaban teniendo. Bueno, en aquel tiempo el tema de la ceguera era muy común, al igual que también lo es hoy, ¿ya? Pero ahora tenemos muchos tratamientos para tipos de enfermedades oculares y cosas por el estilo, aunque hay muchas personas que igual de cierta forma son afectadas, ¿ya? En mayor cantidad quizá, otros menos, pero hay muchas opciones hoy en día para eso. Pero en aquel entonces no era así, ¿ya? Ahora, en la escritura nos encontramos con varios casos
de ceguera, ¿ya? Más que de cualquier otra enfermedad. Muchas veces se nos ha narrado de Jesús sanando ciegos, ¿ya? Lo que ahí obviamente claramente nos está enfatizando que sí era común, era algo muy común. Hay un comentario aquí de Barclay que nos dice justamente eso. La ceguera era una enfermedad tristemente común. Surgió en parte por el resplandor del sol del este sobre los ojos desprotegidos y en parte porque la gente no sabía nada de la importancia de la limpieza e higiene. En lo particular, las nubes de moscas impuras traían infección que llevaban a la pérdida de la vista. Entonces podemos ver ahí, ¿cierto?, que habían condiciones insalubres, habían organismos infecciosos. Bueno, a eso también súmele ahí, como veía el comentario, el sol, ojos desprotegidos, las ráfagas de arena, por otro lado también accidentes, diferentes cosas. Combinaban prácticamente como para que el tema de la ceguera fuera un peligro constante. Entonces, este tema de la ceguera, volviendo a enfatizar, era algo muy común. Hoy también lo es, pero tenemos más acceso a la medicina, no como en aquel entonces, ¿ya? Y obviamente había menos conocimiento también, ¿ya? Entonces era algo muy común. Y no era raro, hermano, ya como estuve viendo con algunos comentaristas, que no era raro que las personas que estaban afectadas por ciertas aflicciones se reunieran, ¿ya? Aquellos que padecían la misma condición se reunieran, hicieran grupos, ¿ya? Entonces, aquí no sería raro, considerando esto, que sean dos. Ahí vemos dos ciegos, ¿ya? Que quizás habían sido compañeros de tinieblas por muchos años, ¿ya? Entonces, no es algo raro tampoco. Entonces, vemos que mientras Jesús avanzaba con la multitud, detrás de todo esto, vemos que estaban estos dos ciegos y venían dando voces continuamente, como lo vemos acá en el verso 27, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, ¿ya? Venían continuamente siguiendo al Señor y con desesperación gritaban, ¿ya? Claro está que ellos no podían ver a Jesús, solamente podían imaginar dónde estaba, ¿ya? Pero ellos estaban decididos a hacerse oír en medio del bullicio que había, en medio de toda esa multitud que volviendo a reiterar, multitud que constantemente rodeaba al Señor Jesús. Pero ellos estaban decididos a hacerse notar. A pesar de que no le veían, ¿ya? Estaban decididos a hacerse notar porque sabían que en Jesús, ¿cierto?, estaba la esperanza que ellos necesitaban. Estaba su auxilio, estaba el socorro de ellos. Él los podía liberar de esa aflicción, ¿ya? Entonces, ellos querían llamar su atención de alguna manera. Ahora, lo que ellos decían en este grito que levantaban, en estas voces que daban, indica que los dos tenían el conocimiento y la actitud correcta hacia Jesús, ¿ya? Tenían el conocimiento y la actitud correcta hacia Jesús. ¿Por qué? Lo vemos, ¿cierto? Porque el hecho de que ellos se dirigen a Jesús como hijo de David. Lo primero que vemos ahí cuando dice ahí, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Tomando primero eso, hijo de David, nos damos cuenta que ellos tenían el conocimiento correcto, ¿ya? Jesús era un descendiente, ¿ya?, de David, lo cual indica que ellos reconocían, ambos reconocían que él era un descendiente de él, como tal, el Mesías prometido, ¿ya? Recordemos que hijo de David se trataba del título real, hermano, del título real, que obviamente denotaba el linaje de Jesús como un descendiente de la familia del rey David. Y como tal, como un descendiente del rey David, tenía derecho, ¿cierto?, para volver a establecer y gobernar sobre el reino venidero de Israel, ¿ya? Eso es lo que ellos estaban afirmando al decir aquí, hijo de David. Y bueno, esto lo podemos ver a lo largo de la escritura, desde el principio, cuando vemos que la primera promesa que se hace en el Antiguo Testamento, en cuanto a este gran libertador de Dios, que nos dice que iba a ser un hombre,
simiente de la mujer, ¿ya? Y vemos en el libro de Génesis que se nos dice que iba a ser un descendiente de Abraham, ¿ya? Y bueno, posteriormente ahí el Señor empieza a abrirse camino, está Abraham, luego viene Isaac, y así después viene Jacob, después viene Judá, y así hasta que llegamos al rey David, y nos encontramos, ¿cierto?, en 2 de Samuel 7, del verso 12 en adelante, algunos versículos, donde vemos que Dios le habla a David por medio del profeta Natán, diciéndole, a todo esto el contexto es que David quería construirle una casa al Señor, ¿ya? Y le responde, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, no tú, David. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Un poquito más adelante dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Bien, ahí vemos que Dios vuelve a reiterar esa promesa, ya, acerca de este varón que él iba a levantar. Y después de todo esto, vemos que se aparece, ¿cierto? Bueno, después pasa un largo tiempo, el Señor sigue abriendo ahí camino, dirigiendo todo este plan de salvación, y vemos cuando el ángel Gabriel, ¿cierto?, viene delante de María por el tema del nacimiento del Señor Jesús, y le dicen en Lucas 1, versos 32 y 33, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Vemos ahí que se vuelve a reiterar. O sea, no solamente venimos del Antiguo Testamento, desde el principio, desde el Génesis viendo esta promesa, sino que vamos ahora al Nuevo Testamento y ya se está confirmando, ¿ya? Próxima a hacerse realidad aquí cuando vemos que Gabriel le está haciendo este anuncio a María. Dice, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y vemos que posteriormente ya en el nacimiento de Jesús, ¿cierto? Bueno, más adelante, bueno, se cumple en Jesús totalmente, pero vemos también, bueno, antes del nacimiento de Jesús, vemos, ¿cierto?, lo que sucede con el padre de Juan el Bautista, con Zacarías, que él entona un cántico y dice, regocijándose, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Lucas 1, 68 y 69 lo dice. Y vemos después cuando ya nace el Señor, que se hace un censo, ¿ya? Y vemos que, bueno, todavía no nace. Estaba embarazada, ¿cierto?, María, y dice aquí que José, ¿cierto?, la lleva acá a la ciudad de David, a Belén. Porque también eran ambos, tanto María y José, eran descendientes, ¿cierto?, de David. Y vemos posteriormente, antes de la entrada, ¿cierto?, a Jerusalén, antes ya de la muerte de nuestro Señor, que también las multitudes están arrojando ahí su ropa, su rama delante del Señor Jesús, en esa entrada triunfal, ¿ya? Y ellos cantaban, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Mateo 21, 9. Entonces, yo he tomado algunos pasajes, ¿cierto?, de la Escritura, para que vayamos viendo este recorrido, desde el principio, ¿cierto?, cómo a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento se hace alusión en diferentes porciones de la Escritura con referencia a esta promesa y cumplimiento de este descendiente real de David, ¿ya? Entonces, cuando estos ciegos, entendiendo todo esto, cuando estos ciegos llaman al Señor Hijo de David, estaban diciendo claramente que Él era el Mesías prometido, ¿ya? Que Él era el prometido, el anunciado del Antiguo Testamento. Él era el Cristo. Y de hecho, esto, lo envidioso es
e incrédulos dirigentes religiosos también sabían que cuando alguien se hacía alusión al hijo de David, se estaba refiriendo al Mesías. Entonces sabían claramente qué es lo que estaban queriendo decir los ciegos al tomar, ¿cierto?, esta frase para referirse a él. Ellos entendían claramente, y no solamente ellos, sino que todos los que estaban ahí se daban cuenta de lo que ellos estaban diciendo. Cada judío que escuchó a estos ciegos llamar a Jesús hijo de David, reconocieron esto, lo conocían, ¿ya? Entonces, pero ellos, ¿cierto?, de manera pública, de manera totalmente valiente, afirman, ¿cierto?, a Jesús como el hijo de David, como el Mesías prometido, como ese libertador que Dios iba a levantar, ¿cierto?, a su pueblo, ese Mesías prometido, ¿ya? Y vienen a él. No le importó nada, ¿cierto? Vienen a él en busca, ¿cierto?, de su propia liberación. Dice un comentario aquí del escritor del libro Seis Hombres, Pablo Hoff. Dice, hay que notar que los dos ciegos reconocen lo que permanece escondido a la masa del pueblo dotado de vista física. Vuelvo a leer. Hay que notar que los dos ciegos reconocen lo que permanece escondido a la masa del pueblo dotado de vista física. Le atribuyen a Jesús el título mesiánico Hijo de David. Aunque suene algo como raro, o sea, eran ciegos pero reconocían quién era Jesús. ¿Ya? No lo veían, pero sabían quién era. A diferencia de aquellos que sí veían, que sí tenían la vista, que sí podían ver a Jesús, pero no se daban cuenta de realmente quién era él. ¿Ya? Bueno, y lo buscaban por diferentes motivos, equivocados en gran manera. ¿Ya? Entonces vemos ahí que estos dos hombres, estos dos ciegos, vienen a él, ¿cierto?, con un entendimiento correcto acerca de Jesús. Llamarlo hijo de David correspondía, porque él es el descendiente de él, ¿ya? Viene de este linaje real. Estaba totalmente habilitado para tomar el trono, ¿cierto?, este libertador que Dios había prometido, ¿ya? Pero vemos acá que no solamente ellos tenían el entendimiento correcto acerca del Señor Jesucristo, sino que también ellos tenían una comprensión correcta con respecto a sí mismos. Se dan cuenta, ¿cierto?, de lo indignos que eran. Porque, como vemos acá, en el mismo verso 27, cuando dice, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Ya? Así, ese es el grito que ellos daban. Esas eran las voces que ellos de continuo venían diciendo detrás del Señor y en medio de toda esta multitud. Ten misericordia de nosotros. ¿Ya? Entonces, no solamente tenían el conocimiento correcto acerca de quién era Jesús, sino que también acerca de sí mismos. Ellos eran totalmente indignos y vienen al Señor pidiéndole lo mejor que le podían pedir. ¿Y qué era lo mejor que le podían pedir? Misericordia. Y ya hemos visto, bueno, cuando estuvimos en el tema de la bienaventuranza, veíamos que el primer paso para acercarse a Dios es eso, reconocer nuestra indignidad, reconocer nuestra bancarrota espiritual, de que no somos merecedores de nada, pero que necesitamos, ¿cierto?, la misericordia de Dios. Esa es una actitud del corazón que el Señor acepta. Dice aquí un comentarista, Spurgeon, dice, su única apelación era por misericordia. No hubo una charla acerca del mérito, ni ruegos de sus sufrimientos pasados, o de sus esfuerzos perseverantes, o sus resoluciones para el futuro, sino ten misericordia de nosotros. Nunca ganará una bendición de Dios alguien que la exija como si tuviera el derecho de tenerla, dice aquí Spurgeon. Bien. Entonces, una vez más la Escritura nos deja, ¿cierto?, claro que aquellos que vienen delante de Él con un corazón contrito, con un corazón humillado, el Señor no lo va a menospreciar. Y podemos recordar fácilmente esa ocasión, ¿cierto?, que se nos narra en Lucas 18, del verso 10 en adelante,
Cuando se nos habla del fariseo y el publicano, ¿ya? Este fariseo, ¿cierto? Que prácticamente, gracias porque yo no soy como los demás, gracias por esto, porque yo hago esto, yo, ¿ya? Oraba para sí mismo. Pero vemos, ¿cierto? Al otro, ¿cierto? Que estaba, ni siquiera se sentía digno de acercarse a ese lugar, ¿ya? Y lo único que decía a sí mismo, Dios, sé propicio a mí, porque soy pecador. Soy pecador. ¿Ya? Entonces ese es el primer paso para poder acercarse a Dios. Pedir misericordia, tal como lo hicieron aquí estos ciegos. ¿Ya? Y estos ciegos realmente, al pedir misericordia, no fue en vano, porque al pedir misericordia al Señor, fue lo mejor que pudieron hacer. ¿Por qué? Porque Jesucristo era la misericordia encarnada. Dice aquí un escritor, Jesús fue el ser humano más misericordioso que jamás ha existido. Se acercó a los enfermos y los curó. Llegó hasta los lisiados y les dio piernas para que caminaran. Curó los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos y las bocas de los mudos. Encontró prostitutas, publicanos y los que eran libertinos y borrachos, y los hizo entrar en el círculo del amor divino, redimiéndolos y poniéndolos sobre sus pies. Él tomó a los solitarios y los hizo sentirse amados. Tomó a niños pequeños en sus brazos y los amó. Nunca hubo una persona sobre la faz de la tierra con la comprensión de Jesús. Una vez venía un cortejo fúnebre y él vio a una madre llorando porque su hijo había muerto. Ella era viuda y ahora no tenía hijo que la cuidara. ¿A quién le importaría? Jesús detuvo el cortejo fúnebre, puso la mano en el ataúd y resucitó de los muertos al hijo. ¿A quién le importó? A él le importó. Amén. A él le importó, porque nuestro Señor es un Dios misericordioso. O sea, como hablábamos el otro día, el creador de todas las cosas, el que la sostiene con el poder de su palabra, el que dice y se hace. Él, ¿cierto? No escucha, ¿no? O sea, le importamos. Si no fuera así, Dios no hubiera ideado todo este plan que estuvimos viendo, ¿cierto? Desde el principio, lo vemos desde el principio de la escritura, de la caída del hombre y de hecho, de mucho antes, ¿ya? Vemos que Dios estuvo preocupado de la humanidad. No nos dejó ahí a la deriva, ¿ya? Entonces, sabiendo cómo somos, Él idea un plan de salvación. Y dentro de este plan, el Hijo de Dios se hizo como hombre, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se sometió, ¿cierto?, a las limitaciones que nosotros tenemos como humanos. Le dio sueño, lloró, se cansó, ¿ya? Fue tentado, obviamente él no cayó en la tentación como nosotros caemos, fallamos, ¿cierto? Él fue intachable en todo, perfecto en todo, 100% sujetado al Padre, ¿ya? Y todo eso lo hizo, incluso padeció muerte de cruz. O sea, la mayor, el mayor ejemplo del amor de Dios lo podemos ver ahí, en que su propio Hijo dio su vida por cada uno de nosotros. Y Él lo hizo porque le importamos. Si no le importamos, vuelvo a reiterar, lo habría dejado ahí, ¿no? Pero no es así. Y de hecho nos dice, ¿cierto?, que si nosotros tenemos preocupaciones, nosotros tenemos diferentes cosas que puedan estar ahí afligiéndonos, que puedan ahí estar turbándonos, vengamos delante de Él y las traigamos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y una y otra vez, a través de la misma palabra, nos insta a confiar en Él, porque Él es el que tiene control de todo, ¿ya? Y sé que no lo he dicho una y otra vez, y mis hermanos tampoco, pero estos mismos ejemplos, ¿cierto?, que están en la Escritura, todos aquellos varones que confiaron en Dios, realmente no confiaron en vano, ¿no? Esto no fue en vano, ¿ya? No fue en vano.
y Dios los socorrió en los momentos de aflicción. Podemos tomar aquí un ejemplo, David. ¿Ya? Nos dice la escritura que era un varón conforme al corazón de Dios. David cayó, sí, porque era humano. Falló, sí, ¿ya? Pero se arrepintió. Lo que no quitaba, ¿cierto?, que vinieran las consecuencias de la desobediencia, pero se arrepintió. Dios lo perdonó y lo ayudó en medio de las aflicciones. Pero el mismo Dios que estuvo con él es el mismo Dios que está con nosotros hoy. El mismo Dios que estuvo con Moisés. El que hizo que el mar se abriera, porque no fue Moisés. Muchos ponen los ojos en Moisés, pero no. Fue Dios el que usó a este varón. Este mismo Dios. El que está con nosotros. Y es un Dios misericordioso, que nos conoce, y aún más conoce nuestras debilidades, conoce las luchas que tenemos, y él mismo se hizo hombre. ¿Ya? Entonces conoce nuestra condición. Y él está ahí dispuesto a socorrernos. E intercede por nosotros cada día, dice la Escritura. Bien, entonces, los ciegos realmente acudieron a la persona correcta. Porque él, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, es la misericordia encarnada. Ahora usted podría decir, mi hermana, usted está diciendo que sí, que aquellos que le buscan, ¿cierto? El Señor no hace oídos sordos, el corazón contrito y humillado, él no lo desprecia, que él nos oye y que sale nuestro auxilio, cosas así. Pero podemos ver acá, entre el verso 27 y 28, que pasó un buen rato. Porque dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo. O sea, le venían siguiendo ya estos ciegos, pero dice el verso 28, y llegando a la casa, recién vienen a ver los ciegos. ¿Ya? Entonces, usted podría decir, sí, usted me está diciendo una cosa, pero vemos aquí que no accedió al tiro. Bueno, podría parecer, ¿cierto?, interesante que al principio Jesús no diera respuesta inmediata a la súplica de estos dos ciegos. Vemos ahí que ellos seguían clamando, mientras la gente, la multitud seguía a Jesús, ellos venían ahí clamando, pero no fue sino hasta que Jesús entró, ¿cierto?, en la casa, que vinieron a él estos dos. Dice aquí un comentarista, dice Carson, Jesús no trató con los ciegos hasta que estaban dentro. Esto debió haber sido para disminuir las expectativas mesiánicas en un día marcado con dos milagros altamente públicos y dramáticos. Buen punto. Y lo vamos a volver a retomar más adelante, ¿ya? Porque recordemos que el hombre tiene que tender a hacerse expectativas con respecto a cosas, ¿cierto? No hacemos expectativas, nos hacemos ideas, ¿ya? Y a veces solamente descansamos en algunos aspectos. Claramente está que el enfoque principal del Señor Jesús no fue venir a hacer milagros para todos, sino que el enfoque era venir a salvar. Si bien Él se duele, ¿cierto?, de las aflicciones del hombre, Él se compadece de la humanidad por todas las cosas que puedan estar padeciendo, por eso Él vino. Pero Él no solamente viene a lograr una sanidad física, ¿ya? Porque muchos podrían solamente haberse enfocado en eso. Hacedor de milagros, busquémoslo, ¿ya? Pero Él venía por una liberación mucho mayor, que era liberarnos del pecado y de la condenación eterna. Venía por una liberación mucho mayor, espiritual, ¿ya? Pero lo vamos a ver más detenidamente a medida que vayamos avanzando. Bueno, claro está que no fue nada fácil para estos ciegos seguir al Señor Jesús. ¿Ya? Bueno, claramente que eran ciegos, ¿ya? No fue fácil para ellos seguirle, pero vemos acá que lo hacen, ¿ya? De algún modo logran llegar a Él. Logran llegar a esta casa donde Él se alojaba, ¿ya? Probablemente empezaron a preguntarle a los que estaban ahí, poniendo atención quizás a la multitud que iba, ¿cierto?, a cada ruido que los pudiera guiar a donde Él. Les costó, ¿ya? Tiene que haberles costado, ¿ya? Pero no se detuvieron, sino que ellos siguieron hasta que llegaron. Estaban totalmente determinados a seguirlo, aún con la limitación de su condición. Ahora,
es posible que la casa a la cual ellos llegan, ¿cierto? Donde estaba el Señor era la casa de Simón Pedro, ¿ya? Porque ese era probablemente el lugar que muchos determinan que era donde él se alojaba mientras estuvo acá en este centro de operaciones que nosotros le decimos aquí en Capernaum. Y ese es el lugar donde llega Mateo 8:14, luego de que él sale, ¿cierto?, de Nazaret. Entonces se cree que lo más probable es que estaban ahí, ¿ya? Y bueno, llegan, ¿cierto? Se encuentran ya, estando dentro de la casa, Jesús con estos ciegos, y él les pregunta, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Creéis que puedo hacer esto? Usted podría decir, ay, pero qué extraña la pregunta. O sea, era evidente que ellos hicieron todo lo imposible, habido y por haber, aún siendo ciegos, por llegar a él, ¿ya? A pesar de esa discapacidad que ellos tenían, lograron seguirlo, podía haber sido una larga distancia, pero lograron hacerlo a pesar de que había una gran multitud que no tenía el problema que ellos tenían. Ellos eran los ciegos, los otros todos veían. Eran personas videntes que también querían estar con Jesús, pero vemos ahí que para ellos no le importa esto, a pesar de su discapacidad, igual, ¿cierto?, se esmeran por llegar al Señor Jesús. Entonces, esta pregunta podría haber parecido totalmente extraña. ¿Crees que puedo hacerlo? O sea, estoy mostrando que si creo, vinimos ciegos, no nos importó las cosas que pudiéramos habernos encontrado en el camino, logramos llegar acá. Aunque muchos, ¿cierto?, quizás nos impedían llegar, personas que sí querían estar ahí, que veían, pero nosotros igual vinimos y reconocimos a viva voz, veníamos gritando delante de ti, Señor, Hijo de David. O sea, estamos afirmando que tú eres el Mesías, el libertador prometido. Bueno, claro está que el Señor sabía lo que había en sus corazones, ya estaba consciente de que ellos tenían fe en él, esa fe auténtica, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó con esto? Bueno, el Señor estaba dejando que ellos derramaran sus corazones a medida que con persistencia demostraban, ¿cierto?, esta determinación. Entonces le dicen, ¿crees que puedo hacer esto? Y ellos responden, sí, Señor. Sí, Señor. Si creemos que lo puedes hacer, sí, Señor. Y ese sí, bueno, sí, Señor, tú puedes hacer lo que nosotros necesitamos. Sí lo puedes hacer. Y ese Señor vuelve a enfatizar esta condición mesiánica, ¿ya? Ellos creían que Él era el Salvador venidero que había sido prometido, ¿ya? Entonces, vuelven a enfatizar, sí, si creemos que lo puedes hacer, porque tú eres el prometido, el Mesías, el libertador, el descendiente de David, ¿ya? Y vemos acá en los versos 29 y 30 que el Señor les sana. No hizo ningún tipo de show, hermano, usted puede ver ahí. Bueno, hoy en día hay tanto video, tantas cosas que hay por ahí, cosas raras, donde vemos que se hacen propagandas de sanidad, ven noches de milagro y preparan una escenografía, un show, ¿cierto? Ven por tu milagro y cosas por el estilo. Pero aquí vemos que el Señor no hace eso. Sin fanfarria, sin ningún tipo de dramatismo superficial. ¿Qué hizo el Señor? Simplemente les pregunta esto. Sí, responden ellos, sí, Señor. Y Él va y les toca los ojos y les dice, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos automáticamente fueron abiertos, sin ningún tipo de show, sin ningún tipo de nada. Él va y listo. Y los ojos de ellos fueron abiertos, ¿ya? Entonces, conforme a la fe de ellos, les da la vista. Dice aquí un comentario de Carson, conforme a vuestra fe, no significa que en proporción a tu fe, o sea, mucha fe, mucha vista. No sé si se entiende, ¿ya? Proporción a tu fe. No significa que si yo tengo mucha fe, entonces me va a dar mucha vista. Si yo tengo poca fe, entonces no me va a dar muy buena vista. No, no significa eso, no está dando a entender aquí, Carlos. Sino que dice, más bien, quiere decir, ya que tú crees,
tu petición es concedida. Dice aquí otro comentarista, la fe, que en sí no es nada, sin embargo, es el medio para recibir todo. Es la relación entre el vacío del ser humano y la plenitud de Dios. Y en este punto yace todo el valor que la fe tiene. La fe es el balde que se sumerge en la fuente de la gracia de Dios, sin el cual el hombre no podría extraer agua de vida de los pozos de salvación, porque los pozos son profundos y por sí solo el ser humano no tiene nada con qué sacarla. Me gustó mucho ese comentario. Y es literal porque, o sea, en sí no es nada, como dice acá, pero es el medio para recibir. ¿Ya? Y la Escritura constantemente nos está diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios. Y tal cual como lo toma aquí con otra idea él acá, que dice la fe es el balde que se sumerge en la fuente de la gracia de Dios, sin el cual el hombre no podría extraer agua de vida de los pozos de salvación. ¿Ya? Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. ¿Ya? Ahora, cuando dice la fe, no, si yo tengo fe. Bueno, hay un concepto errado en muchas personas, ¿cierto? Porque la fe bíblica nos dice que viene por el oír, y el oír, ¿qué? ¿Cualquier cosa? No, sino que nos dice oír la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, ¿cierto? La que, de donde nos proviene, ¿cierto? Viene la fe, por el oír la palabra de Dios. Por eso que constantemente el Señor nos dice que vengamos a su palabra, que meditemos en ella, como decía en el Antiguo Testamento, de día y de noche. De día y de noche. De hecho, el Salmo 1 también hace, ¿cierto? Habla acerca de esto, ¿ya? Cuando dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla, y así nos va detallando, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche, ¿ya? Y ahí nos dice, toma un ejemplo, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y sus hojas no caen, o sea, venga lo que venga, los vientos que venga, lo que pase, no, siempre va a estar ahí, su hoja, ¿cierto? Firme, verde siempre, ¿ya? Y porque va a estar firmemente ahí, en ese terreno, ¿ya? Entonces, mientras más aferrados estamos a la palabra de Dios, cuando vengan las dificultades, nada nos va a mover de ahí. Porque el mismo Espíritu Santo, Dios, bueno, siempre digo, Él no se olvida de nada. Siempre, nuestro Dios es un Dios de detalle, no se le olvida nada. Y sabe que nosotros somos olvidadizos. Por algo nos dejó escrito, ¿ya? Nos dejó todo anotado, porque sabe que se nos olvida. Nos dejó todo anotado y más encima, sabiendo, nos dejó al Espíritu Santo, que es el que nos recuerda, ¿cierto? En esos momentos, nos trae todo lo que el Señor Jesús nos dijo y todo lo que hizo. Que el mismo que hizo, estuvo con tal personaje, es el mismo que está con nosotros. Que en medio de las dificultades, en medio de las turbulencias, Él es el que está con nosotros, el que tiene el control de todas las cosas. Y que nos dice que las cosas que padecemos en el tiempo presente, ni siquiera no tienen comparación con las cosas que vamos a tener con Él cuando estemos, ¿cierto? Ahí, aquel día, ya no va a haber sufrimiento, no van a haber malos ratos, no van a haber enfermedades, no va a haber más llanto, nada, no va a haber nada de eso que usted quizás ahora está, con lo que usted pueda estar preocupado ahora. No va a estar nada de eso, sino que vamos a estar gozándonos con Él por la eternidad. Pero mientras estamos aquí en este mundo, vamos a pasar situaciones. Es por eso que Él nos dice que tenemos que estar apegados a la vida, ¿ya? Porque separados de Él, no podemos hacer nada. Tenemos que estar constantemente aferrados a la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír su palabra. Y esto no es algo, no, yo tengo más fe, mi fe, como yo la otra vez escuchaba, mi fe no es como la tuya. Yo tengo fe para pisar serpientes y escorpiones. No es algo que yo diga, oh, mi fe, como que algo mío, un logro. La misma Escritura dice que es un don de Dios. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es un don de Dios.
sea, ni siquiera tengo yo arte ni parte en esto, porque es todo de Él. Considere, ¿usted se pertenece? No, usted no se pertenece. Somos hechuras suyas, le pertenecemos a Él. Fuimos creados en Cristo Jesús, somos de Él. La palabra, ¿de quién es? ¿Es mía? ¿Suya? No, es de Él. El Espíritu Santo no es de nosotros, es Dios. ¿Quién fue el que murió por nosotros y pagó nuestros pecados y somos justificados delante de Él y ahora somos hechos hijos de Cristo? O sea, ¿tenemos algún mérito en esto? No. Toda la gloria aquí se la lleva Dios. ¿Bien? Entonces, sí, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ya? Y la fe viene por el oír, vuelvo a reiterar, la palabra de Dios. Quizá alguno no lo notó. Esta frase viene en Romanos 10:17. La fe viene por el oír, y el oír ¿qué? Cualquier cosa, no, la palabra de Dios. Si no está en la escritura, ahí no tengo por qué creerlo. ¿Ya? Y esto es un regalo de Dios. Es el Espíritu Santo el que convence. Y siempre nos lleva a Cristo. Los ojos puestos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Si quitamos los ojos de Jesús, uy, 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 vamos a pasar puras cosas no agradables. Es mejor tener los ojos puestos en Cristo. Y hasta para eso, ¿cierto? Necesitamos ayuda del Señor. ¿Ya? Entonces vemos aquí que el Señor les dice, o sea, conforme a vuestra fe, tu petición es concedida. Ya que ustedes creen que yo lo puedo hacer, ya, son sanados. Sus ojos fueron abiertos. ¿Ya? Pero ahora vemos algo bien particular, porque si bien Él los sana, ya hubiera sido un motivo para que, bueno, que fueran y empezaran a hablar del Señor y que decir todas las cosas que Él había hecho con ellos. ¿Ya? Pero vemos que en el verso 30, Él le encarga algo bien rigurosamente. Les dice, mirad, que nadie lo sepa. O sea, yo los sano. Ya pasó esto. Pero que nadie lo sepa. Y esto ocurrió dentro de este lugar. Ahora, hay muchos que sugieren que el motivo de Jesús para ese mandato fue que no quería como que se supiera que Él estaba haciendo milagros, pero claro está que eso no era, ¿ya? Porque Él había hecho cientos de milagros y lo había hecho públicamente. Y de hecho se había vuelto famoso por ello. Muchos venían por el desierto, se aguantaban el calor, el camino polvoriento, atravesaban grandes cantidades de distancia por venir a ver a Jesús. Le traían gente, ¿ya? Porque se había vuelto famoso por los milagros que Él había hecho, milagros públicos, como les decía, ¿ya? Ahora, también claro está, que si estos hombres eran ciegos, muchos ya lo habían visto que eran ciegos, ellos estaban ahí, toda la gente que pasaba por ese lugar, sus mismos familiares, sus amigos, sabían que eran ciegos, y al ver los que ahora ven, claro está que ellos se habían enterado de todo esto, y como Jesús tenía la fama de sanador, aunque quizá ellos no lo hubieran dicho, ya habrían dicho, ah, el que te sanó fue, el que lo sanó fue Él, el único que está sanando, ¿ya? Y que ha demostrado que tiene el poder para hacerlo, se habrían dado cuenta. Entonces, es obvio que el Señor tenía otro motivo para ordenar, ¿cierto?, a estos hombres que guardaran silencio, ¿ya? Porque claro está que sus milagros estaban destinados a ser difundidos. Recordemos que estos milagros tenían un propósito. Si bien Él tenía compasión de la gente, se dolía del dolor de los que padecían, de los que venían a Él pidiéndole auxilio, ya tenían el propósito de ser como, a ver, señales. Eran señales, ¿cierto?, que apuntaban a Él como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Salvador, ¿ya? Vuelvo a reiterar, se ha dicho en estudios anteriores, pero los profetas anunciaban que cuando el Mesías viniera, Él iba a hacer estas señales, y Jesús aquí las estaba haciendo, ¿ya? Entonces, estos milagros estaban destinados a que la gente los conociera para que se dieran cuenta de quién era Él. Entonces, había otro motivo, no era eso, no era que no lo digan, ¿cierto?, con ese punto. Dice aquí MacArthur
La mejor explicación parece ser que no quería que se proclamara prematuramente su condición mesiánica. Como se indicó antes, que los hombres llamaran a Jesús hijo de David era un claro reconocimiento de esa condición mesiánica. Y fue un título que él no rechazó y que en su acto de sanidad en realidad confirmó. Pero este no era el momento de que esa verdad se propagara ampliamente. Jesús no quería suscitar oposición prematura, pues la condición mesiánica de Jesús no sería aceptada por muchos judíos, especialmente los líderes religiosos. De hecho, fue esa misma afirmación lo que en última instancia causó su crucifixión. Buen punto aquí lo que dice MacArthur, ¿ya? Porque veíamos, ¿cierto? O sea, ahí podemos tomar esta idea porque, vuelvo a reiterar, se está suponiendo el motivo de por qué el Señor les dice que guarden silencio, porque la Escritura no nos lo dice, ¿ya? Pero hay algunos que decían que no quería que se entraran del milagro, pero vemos ahí que no tiene que haber sido eso porque hacían milagros públicamente. Pero, volviendo a tomar el punto, es que estos hombres le llamaban hijo de David. Y esa frase, hacer esa aseveración causaba alergia a los líderes religiosos. De hecho, recordemos que más tarde vamos a ver, ¿ya? O no sé si va a salir más adelante, pero sí sale en Juan, ya porque estamos viendo los evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, pero es algo que aparece en el libro de Juan, capítulo 9, donde vemos también que Jesús sana a un ciego, ¿ya? Que, bueno, ya los fariseos habían dicho que cualquiera que hiciera esa afirmación hacia Jesús iba a ser echado de la sinagoga. Entonces vemos ahí que cuando Jesús sana a ese ciego, estos empiezan a preguntarle cómo fue que Jesús lo sanó, y después llaman a sus padres, y sus padres tenían temor porque ya estaban amenazados. Cualquiera que hiciera ese tipo de afirmaciones hacia Jesús iba a ser expulsado de la sinagoga, ¿ya? Entonces ellos le decían, parafraseando, edad tiene que responda a él. A nosotros que no nos digan, ¿ya? Entonces después cuando este hombre le vuelven a preguntar y dice, vuelve a afirmar lo mismo, y le dicen, ¿acaso tanto que me preguntan, acaso ustedes quieren creer en él? Parafraseando, quieren hacerse seguidores suyos, y ahí ya se enardecieron y al final lo expulsan, ¿ya? Entonces vemos ahí que ellos si ya estaban levantando oposición, y ahora hemos visto cómo se levantan en oposición, vemos acá que, como dice aquí MacArthur, quizás no quería suscitar esa oposición prematura, porque ya los vemos con problemas, y a medida que va avanzando, ¿cierto?, el relato bíblico, vamos viendo que esto se va haciendo más intenso, y termina, como dice acá, el comentario de MacArthur, que termina en la crucifixión. De hecho, en Mateo 26, vemos cuando, ¿cierto?, el sumo sacerdote le dice al Señor que realmente diga, ¿ya? ¿Quién es? Voy a leerlo textual para que, voy a buscarlo aquí, para que lo oigamos. Dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, cuando Jesús hace esa afirmación, recordemos que él se lo pregunta, pero recordemos que esto no era, se lo preguntan porque querían creer, sino que querían encontrar algo para acusarlo ya. Entonces, cuando Jesús da esta declaración, le dice aquí, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver que esa misma afirmación, en última instancia, causa, ¿cierto?, su crucifixión. Entonces podríamos tomar en cuenta este comentario, que lo más probable es que no quería suscitar, ¿cierto?, esta
oposición prematura, en este punto que vamos aquí del relato. Ahora, hay otro punto también que nos dice aquí MacArthur, que dice que tampoco quería estimular a los judíos revolucionarios, ¿ya? No quería estimular a los judíos revolucionarios, ¿ya? Para que comenzaran a aglutinarse alrededor de él como si fuera también un libertador político, ¿ya? Entonces podemos ahí ver considerar otro punto, porque ya abiertamente decir que Jesús era el Mesías, ya en este punto se generaba aún más oposición. Si ya venían los líderes religiosos levantándose fuertemente contra él, hubiera sido mucho peor hasta este punto. Y también, por otro lado, veíamos, ¿cierto?, a estos revolucionarios que habían dicho, este Mesías libertador, vamos contra el yugo de Roma, a quitarlo de encima. Entonces, podría haber sido bastante diferente, porque cada uno, como les decía hace un rato, tiene ideas y descansa, ¿cierto?, en ciertas ideas. Ya había sido profetizada cosas del Mesías, pero ellos solamente descansaban en algunos que podríamos decir los que más le agradaban o los que más les despertaban esperanza, pero dejaban de lado la otra opción, ¿ya? Entonces, podría de alguna u otra forma levantarse diferentes puntos acá, por ejemplo, los líderes religiosos y acá los revolucionarios. Y también tenemos a la gente, por otro lado. Dice aquí Pablo Hoff, Jesús les encarga rigurosamente que no divulguen las noticias del milagro porque no quiere que se despierten expectativas carnales referente a un Mesías libertador militar. Prácticamente lo mismo que dice MacArthur, pero con otras palabras más simples. ¿Ya? No quería que se despierten expectativas carnales referente a un Mesías libertador militar, así como en los tiempos antiguos cuando habían reyes, ¿cierto?, en Israel. Ahora, dice aquí también otra opción, que podía haber sido que Jesús ordenara a los hombres que callaran para no exagerar, ¿cierto?, este aspecto de hacedor de milagros, como les decía hace un momento. Aunque los milagros, ¿cierto?, eran parte esencial de la obra, pero eran señales. Y la gente no lo estaba viendo así, sino que habían llegado a creer que Jesús solamente era un sanador más, ¿ya? Entonces la mayoría no lo vio como señales que apuntaban, aquí está el Mesías que Dios había anunciado, ¿no? Lo veían de otra forma, ¿ya? Y de hecho, quizás lo veían como alguien que tenía ya poderes sobrenaturales o quizás algo mágico, como un medio para obtener lo que ellos querían, ¿ya? Quizás comida gratis o algunos beneficios físicos temporales, sanidades, cosas así, pero no mayor compromiso, ¿ya? De hecho, en una ocasión nos dice la escritura que él tuvo compasión de las multitudes y viendo que lo venían siguiendo de mucho tiempo y no tenían qué comer, él hace el milagro de multiplicación y les da de comer a todos, se sacian y sobran, pero después ya él se va de ahí porque ellos querían hacerlo rey, ¿ya? Eso lo narra Juan 6, lo querían hacer rey, entonces él, entendiendo esto, él se va de ahí, ¿ya? Pero después lo van a buscar y el Señor le dice, ustedes no me buscan porque, parafraseando, porque creen, ¿ya? Sino que me buscan porque comieron pan y se saciaron. Ustedes me están buscando con un propósito equivocado, ustedes me están buscando para poder satisfacer sus propias necesidades, algo temporal, ¿ya? Pero lo que él venía a hacer era algo que tenía mucho mayor alcance, ¿ya? Y algo que obviamente ellos en ese entonces no podían comprender. Entonces, es posible también que era para no exagerar, ¿cierto?, este aspecto de hacedor de milagro, del hecho de que les dijera que guarden silencio. Entonces ahí podemos ver las tres opciones. Por los líderes religiosos, para no empeorar el tema de la oposición. Por los revolucionarios, para que no pensaran, ¿cierto?, ya es el Mesías, ya el libertador político, vamos contra Roma. Y vemos aquí la gente, hacedor de milagros, busquémoslo, ¿cierto?, por cosas. Ahí podemos ver tres opciones, ¿ya? Pero también se nos dice acá
es posible, no tiene una huerta, que Jesús les dijera a los hombres que guardaran silencio con respecto a esta sanación, para que otros pudieran sacar sus propias conclusiones respecto a esta condición mesiánica. Y ahí se toma como ejemplo Juan el Bautista, ¿ya? Que es algo que vimos hace un tiempo atrás. Recordemos que Juan el Bautista estaba privado de libertad y él manda a unos discípulos suyos donde Jesús y le dice, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y vemos ahí que el Señor no le contesta, sino que Él directamente les declara, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Mateo 11, del 3 al 5. ¿Ya? Entonces, él estaba preocupado también en ese aspecto de los judíos, ¿ya? Como un pueblo escogido de Dios para que aceptaran esta condición mesiánica en base al cumplimiento de la escritura del Antiguo Testamento, ¿ya? Y no basándose en otras cosas, de oída o de afirmaciones verbales, sino que en el cumplimiento de la escritura. Entonces, él estaba muy preocupado en ese sentido. También este cuarto punto, ¿ya? Pero como les decía, estas son solamente deducciones que los comentaristas llegan para poder entender por qué es que les dice que callen, ¿ya? Porque, bueno, a muchos les dice, id, vayan y uno como cuando Dios hace un milagro, uno quiere hablar de las cosas que Dios hizo, ¿ya? Pero a ellos les dice que callen, ¿ya? Y ahí están quizás algunas opciones de por qué, pero vuelvo a reiterar, eso no está respaldado en la escritura, sino que solamente se pueden, están sacando como algún tipo de deducciones, podríamos decirlo así, ¿ya? Entonces les da este mandato, pero vemos que no hacen caso, ¿ya? A pesar de que el Señor ahí les dice que no dijeran nada, vemos que cuando ellos salen de ahí, nos dice el verso 31, que apenas salen de ahí, ellos empiezan a difundir y a divulgar la fama de él por toda aquella tierra, ¿ya? Entonces no le hacen caso. Por su propia razón el Señor Jesús les dice que guarden silencio, ¿ya? Pero ellos no le hacen caso, ellos desobedecen. Quizás, bueno, tenían ese deseo, tenían esa alegría, no podían guardárselo, sentir ese deseo abrumador de lo que él había hecho en ellos. Querían hablarle, se les salió, les dijeron, pero aquí dice, al final hicieron todo lo contrario, divulgaron la fama de él. Desobedecieron. Ahora, dice aquí MacArthur que esta historia ofrece una hermosa analogía del patrón de salvación, ¿ya? ¿Por qué? Porque dice, su ceguera física es una representación de la ceguera espiritual, ¿ya? Primero ellos, ¿cierto?, reconocieron su necesidad. Segundo, dice, los ciegos reconocieron a Jesús como hijo de David, el Mesías, ¿ya? Tal como una persona salva debe reconocerlo como Señor y Salvador. Tercero, dice, ellos llegaron a él pidiendo ¿qué cosa? Misericordia, ¿ya? Reconociendo que ellos no merecían nada. Entonces, también, ¿cierto? Aquellos que el Señor toca su corazón a través de su palabra, por medio del Espíritu Santo, son traídos a él. Ellos reconocen su bancarrota espiritual, reconocen que no merecen nada de parte de Dios, pero que anhelan esa misericordia, ¿sí? Ten misericordia de nosotros. Entonces, cuarto dice, confían en él para sanidad. Así también como aquellos que el Señor ha salvado confían en él, en su salvación y en todo lo que el Señor provee, ¿ya? Están seguros en él. Y quinto, dice, al desobedecer al Señor, mostraron una debilidad que a menudo sigue a la conversión. Porque como bebés en Cristo, aún no tenemos ese discernimiento y por lo tanto nos descuidamos poniendo nuestro propio juicio por sobre el del Señor. Y eso es totalmente cierto. De continuo fallamos, ¿cierto? Y tendemos, ¿cierto?, quizás a tener buena
una buena intención, ¿no? Que no lo hice con mala intención, pero muchas veces si nos vamos guiando por mis buenas intenciones, de repente nos vamos a encontrar de que estamos haciendo todo lo contrario a lo que el Señor está diciendo, ¿ya? Pero bueno, estamos en sus manos, el Señor nos sigue perfeccionando, seguimos creciendo en la gracia, seguimos creciendo en el conocimiento de Dios, y es ahí donde el Señor va trabajando en cada uno y nos va perfeccionando. Bien, Él no nos desampara, porque es lo que, y esto es lo más hermoso, y esto es lo que nos da seguridad, que todo lo que Él empieza, Él lo va a terminar, ¿cierto? No está en nuestras manos, el Señor es el que hace todo, y nos da incluso el querer y el hacer. Entonces, siguiendo con la narración, para ya ir terminando, vamos del verso 32 al 33, que nos dice que mientras ellos salían, estos dos ciegos se iban, trajeron al Señor un mudo endemoniado, ¿ya? Trajeron un mudo endemoniado y dice aquí, y echado fuera el demonio, el mudo habló, ¿ya? Entonces vemos acá que la mudez de este hombre había sido causado porque estaba endemoniado. Pero le volvió el habla, ¿cierto? El Señor le devuelve el habla cuando lo libera de este demonio, ¿ya? Fue liberado, ¿ya? Entonces, vemos que el Señor, para Él no hay imposible, ¿ya? Para Él no hay imposible. Él sana todo tipo de enfermedades, echa fuera no solamente un demonio, sino que innumerable cantidad de demonios, como veíamos en el caso de los gadarenos. Para Él no hay imposible. Él tiene todo el control sobre lo visible y también sobre lo invisible, sobre lo natural, y está por sobre lo natural, ¿ya? Entonces, y vemos aquí una vez más que Él lo demuestra. Sana a estos ciegos, les devuelve la vista, y vemos aquí que quita el demonio de este hombre y ahora ya no es mudo, se fue la mudez. ¿Y qué pasa con todo esto? O sea, ya veníamos con esta multitud que ven, ¿cierto? Y habíamos visto previamente cuando Él sana a esta mujer de su flujo, luego resucita a la hija de Jairo. Vamos, ¿cierto? Ahora con estos dos ciegos, este hombre, ¿cierto? Que tenía un demonio y estaba mudo, también es sanado. Entonces, ¿qué pasa con la gente con todo esto? Vamos en el verso 33, ¿cierto? Que nos dice que la gente da una respuesta a esto. Y se maravillaba, ¿ya? De lo que Jesús estaba haciendo. Y en público ellos declaran que nunca se había visto cosa semejante en Israel. Usted podría haber dicho, oh, toda esa multitud se rindió. No, hermano, aquí no dice eso. ¿Ya? Lamentablemente no dice eso. Vemos ahí que dice que se maravilló. La multitud, la gente se maravillaba. Se maravillaron solamente. No dice que se convirtieron, no dice que creyeron en Él, ¿no? ¿Ya? Y aunque ellos tuvieron, y vemos acá, y vamos a seguir viendo relatos donde la gente se va a maravillar. Vamos a ver que se van a ir maravillando, y otro milagro, y se van a seguir maravillando, y se van a poner eufóricos. Y en esa ocasión que les decía yo de Juan 6, hasta querían hacerle rey, pero se iban a seguir maravillando, ¿ya? La mayoría era inconstante en sus alabanzas a Jesús, ¿ya? De hecho, cuando Él entra en Jerusalén, antes de su muerte, nos dice la Escritura que ellos tendían su manto en el camino, cortaban árboles, ¿cierto? Ahí tendían en el camino, y les decían, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, como leíamos hace un momento. Pero unos días después, ni siquiera pasó un mes, ni siquiera pasó un año, unos días después, vemos que debido, ¿cierto?, a influencia, era inconstante, era algo superficial, nunca se rindieron, nunca se rindieron realmente. Vemos que esa multitud que en este momento se maravilló y que en otras ocasiones se siguió maravillando, esa maravilla, esos momentos de euforia, se fumaron,
Y a los pocos días, como les decía, de haber dicho, Hosana, al que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana al hijo de David, vemos que se transforma en un crucifícale. ¿Ya? Y eso lo podemos ver en Lucas 23-21. Crucifícale, crucifícale. ¿Ya? Entonces, hubieron grandes multitudes que alabaron al Señor y que, como les decía al principio, anduvieron kilómetros, largas caminatas, caminos inestables, polvorientos, a medio sol, ahí, ¿cierto? Querían verlo, ¿ya? Realizar todos estos milagros, quizás tenían necesidad y venían, ¿cierto? A él, pero solamente lo admiraban, nunca realmente hubo un compromiso, nunca realmente hubo una conversión. Y aquí podemos ver una vez más que tener multitudes de seguidores, eso no es una señal de éxito, ¿ya? Que había muchas multitudes siguiendo a Jesús, decía, tiene éxito. Ninguno, la mayoría no eran buscadores sinceros, sino que ellos buscaban otras cosas, querían otras cosas del Señor Jesús, pero nunca se rindieron realmente a Él. Nunca no lo identificaron, ¿cierto?, de una forma real, como el Mesías, no se sometieron a Él, siempre se maravillaron. Sí, de repente se asustaban, pero nunca se comprometieron, nunca realmente hubo una rendición, nunca realmente hubo un compromiso. Solamente fueron curiosos, sí estuvieron dispuestos a aclamar, aclamaron, pero nada más, ¿ya? Llegaban a Jesús por curiosidad, para ser entretenidos, cuántas cosas más, ¿ya? Y de hecho vemos en la historia que está repleta de personas que se amontonan, ¿cierto?, para darle alabanza al Señor, pero no hay ninguna evidencia de sometimiento. Y en muchos casos, incluso se oponen a la verdad enseñada por Él. Y lo podemos ver hasta hoy en día. Y de hecho, Él lo sabía. De hecho, en este mismo contexto, Él más adelante lo dice. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Hay muchos que dicen, no, si yo estoy apegadito a Jesús, pero vemos que no es nada nativo, porque se oponen a la verdad que le enseñó. De hecho, ni siquiera se sumergen en la palabra para ver si tal cosa, tal enseñanza que están recibiendo pertenecen o no a lo que él dijo, ¿ya? Entonces, sí, a menudo, ¿cierto?, alaban al Señor, se muestran totalmente espirituales delante de Él, no, reconocen su perfección, reconocen su divinidad, pero hasta por ahí nomás toman algunas cosas que les convienen. Cuando ya se habla, ¿cierto?, de un mayor compromiso, cuando ya se habla, ¿cierto?, de un arrepentimiento, de que el Señor dice dejad de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno, pero ¿cómo van a aprender a hacer lo bueno si ni siquiera se sumergen en la palabra? Es la instrucción. El Señor nos dejó la instrucción ahí, pero no se conforman a otras cosas. Que el Señor nos ayude, que el Señor le ayude a todos aquellos que andan de esa forma, ¿ya? Porque hay muchos, ¿cierto?, que no tienen problema en alabarle públicamente, no tienen problema. Incluso dicen, no, si yo me identifico con tales seguidores de Jesús, con tales seguidores de Dios del Antiguo Testamento, yo tengo la fe de tal, ¿cierto? O yo soy como Pablo. Sí, pero rechazan la doctrina y las normas centrales, ¿cierto?, que incluso esos mismos líderes enseñaron y que a menudo dieron su vida por enseñar, ¿cierto?, tales cosas que el Señor les envió, les mandó. Entonces, mientras se pueda mantener a distancia a Jesús, no hay ningún problema. Mientras se puedan mantener estas enseñanzas así, estas no, ahí no hay ningún problema, ¿ya? Y a menudo incluso es aceptable para el mundo. Ciertas cosas de Jesús, sí, esto sí, pero ya cuando se habla de otra cosa, cuando se habla de sometimiento, cuando se habla de arrepentimiento, cuando el Señor acusa el pecado, porque Dios no tranza con el pecado. No, Dios no tranza con el pecado, ¿ya? Exige arrepentimiento, exige sumisión. Cuando ya se habla de eso, ya no es nada tan aceptable.
ya le rechazan, ¿ya? Y eso es lo mismo que incluso podemos ver que nuevamente se ve reflejado acá. Ya veníamos viendo que había un enfrentamiento con los líderes religiosos porque Jesús los dejó en total evidencia, los dejó al descubierto en su hipocresía. Ellos decían, no, si nosotros pertenecemos a Dios, nosotros somos los autorizados, los únicos que llevan al pueblo a la adoración. Pero con sus sellos hacían todo lo contrario. En vez de acercarla a la gente a Dios, lo apartan, ¿ya? Entonces cuando Jesús los deja al descubierto, ¿qué pasa? Le rechazan. Se van, no quieren nada con él, se oponen totalmente, ¿ya? Y ellos ya le venían rechazando, y vemos acá que como ellos ya no podían negar esa realidad de los milagros, ¿qué pasa con ellos? Deciden negar el origen. Entonces, como no querían reconocer que Jesús era el Hijo de Dios, que no querían reconocer que Jesús era el prometido Hijo de David, ¿ya? El Mesías, el Cristo, declararon que no, es que no tiene nada que ver con Dios, este no es un envío de Dios, sino que este obra por medio de Satanás, ¿ya? Y que por medio del príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Pero vemos, ¿cierto?, en la misma escritura, cuando ya estuvimos viendo antes, que el Señor expone, ¿cierto?, esa falta de lógica incluso en su acusación, a lo que ellos no tuvieron nada que responder. Lanzan la acusación, pero Jesús, dándole la respuesta, quedan sin respuesta. Les dice, sí, por Satanás ellos fueron los demonios. Dice aquí, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Eso es lógico, ¿cierto? En lo cotidiano, ¿cierto? Todo reino que contra sí mismo se divide no va a llegar a nada. Toda ciudad o casa que se divide, no tiene fuerza, no va a llegar a nada. Entonces, ¿cómo ustedes dicen que yo echo afuera a Satanás? O sea, si Satanás echa afuera a Satanás, contra sí mismo se está dividiendo. Entonces, ¿cómo va a permanecer su reino? Es algo ilógico lo que ustedes están diciendo. Pero vemos ahí que a pesar de todas las cosas que el Señor les decía, a pesar de que el Señor les mostraba con la misma escritura que ellos mismos defendían y que estaban equivocados, no quisieron, le siguieron rechazando, estaban llenos de maldad, tenían dureza de corazón, y esa ira que tenían en contra del Señor Jesús, en vez de llevarlo al arrepentimiento a Él, siendo alumbrados por todas estas señales que Dios le estaba dando, de que Él era el enviado suyo, ellos taparon sus ojos, cerraron sus oídos a toda esta evidencia. Ellos mismos conocían en la escritura y que veían que en Él se estaban cumpliendo, pero no iban en ninguna manera a decir que era hijo de Dios. Le odiaban, tenían ira contra Él. No vinieron en arrepentimiento en fe, sino que prefirieron atacarlo. Totalmente lo contrario. Y es que cuando un incrédulo, ¿cierto?, no quiere creer, está decidido a no creer, y aunque haya un hecho, aunque se le dé una razón, aunque sea por obvio o que algo totalmente convincente, que esa persona no quiere, ya rechazó, ya no hay caso. No va a poder ser iluminado, porque Dios ya le dio todo, le iluminó, pero si no quiere, tapa sus ojos, cierra sus oídos, ya no. Y eso es lo que estaba pasando acá, con estos líderes religiosos. Ahora, vuelvo a reiterar, a través de todos estos milagros de restaurar el texto reciente, tomándolo esto en consideración, la vista a los ciegos, ¿cierto?, el habla al mudo, echando fuera demonios, ¿ya? Él vuelve a demostrar, este Mesías vuelve a demostrar su capacidad, no solamente de restaurar vida a un cuerpo, como lo vimos, ¿cierto?, con la hija de Jairo, o como el hijo de la viuda de Naín. No solamente tiene la capacidad de traer un muerto a la vida, sino que también podemos ver aquí en este relato que él también tiene el poder, la autoridad para restaurar vida y función a cualquier parte de manera individual, ¿ya?
le devuelve, ¿cierto? Aquí la vista a los ciegos. Y también le devuelve el habla a este mudo y lo libera, ¿cierto? A este espíritu, ¿ya? Entonces, aunque él tenía compasión de la humanidad, se dolía del sufrimiento del hombre por causa del pecado, de la caída, ¿cierto? Su compasión, ¿cierto?, por las almas perdidas era infinitamente superior. Entonces, si bien hizo muchas curaciones, hizo muchas sanidades, en primer lugar, fue para demostrar, ¿qué cosa? La misericordia y el poder de Dios. Fue para demostrar sus credenciales divinas como el Mesías, como ese Mesías prometido, como les decía y les recalcaba, ¿cierto? Y que el mismo texto recalcó el día de hoy y de continuo lo sigue haciendo. ¿A fin de qué? De que los hombres, ¿cierto?, pudieran convencerse de que si él tenía el poder para hacer todas estas cosas, pudieran confiar en él, no solamente como alguien que podía obrar, ya, por medio de algo físico, sino que quería hacer una liberación mucho más grande, que era una liberación del hombre en el sentido espiritual. Quería darle eternidad, liberación del pecado, ¿ya? Algo mucho más grande. Dicho en otras palabras, Jesús curó cuerpos con el propósito infinitamente mayor de salvar almas. Sí, la sanidad física aflige al hombre. ¿Y cuánto a nosotros todos nos gustaría ser sanados de todas las cosas que tenemos? ¿Ya? Y aquí alguno podría decir, es que si tienes fe, entonces el Señor te va a sanar. No te sanó, le pediste, no, entonces no te sanó, porque tú no tienes fe. ¿Ya? Ahí se nota tu fe, po. Si tú orás y no sanaste, o no sanó la persona que tú oraste, entonces no tenías fe. Podemos ver el ejemplo de Pablo, que siempre sacamos, ¿cierto? Él dijo, 3 veces le he pedido al Señor que quitara el aguijón, que le quitara el aguijón, 3 veces. Y el Señor le dijo, y no. Le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Ya? ¿Por qué? Al Señor, si bien hay cosas que, bueno, Él hace como Él quiere. Hay veces que sí va a dar sanidad física, pero hay veces que no. ¿Ya? Hay veces que no. Y eso no quiere decir que, entonces no tengo. No, ponga sus ojos usted en el Señor. Y el Señor sabe por qué hace y por qué no hace las cosas. Pero la misma Escritura nos dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, aferrémonos a Él. Él sabe el porqué de las cosas. Aferrémonos a Él, teniendo los ojos puestos en Él. Tengamos los ojos puestos en Él, porque realmente nunca vamos a ser defraudados si estamos con Él. Nuestra alma está segura en Él. Aquí en este mundo vamos a tener muchas situaciones difíciles. Muchas. Quizás ya hemos pasado algunas, y eso no quiere decir que ya no van a venir más. Sí van a venir. Pero no estamos solos, no estamos desamparados, sino que el que está con nosotros es aquel que venció al mundo. Amén. Dice aquí un escritor, y se lo voy a leer textual porque me gustó como dice, oh Salvador, estamos ciegos y mudos ante ti, por vista y habla venimos. Toca nuestros ojos con brillantes rayos de verdad. Toca nuestros labios para cantarte alabanza. Ayúdanos a sentir nuestra lúgubre noche y a buscar a través de todas las cosas tu luz, hasta que recibimos el alegre anuncio. Sea como creíste. Amén. Oh Salvador, estamos ciegos y mudos ante ti, por vista y habla venimos. Toca nuestros ojos con brillantes rayos de verdad y toca nuestros labios para cantarte alabanza. Amén. Que el Señor nos ayude, amén, para que sigamos aferrándonos en medio de todas las situaciones que podamos estar viviendo, ¿no? Y bueno, este texto, como todos los textos, ¿de qué no habla de Cristo? Él es el central aquí, ¿ya? Cada vez que venimos a la Escritura, ¿de qué no habla? De Cristo, que nuestros ojos estén puestos en Él, que a Él confiemos todas las cosas, que descansemos en Él. No es cualquiera el que está con nosotros, hermano. No es cualquiera el que nos rescató. Si nos rescató de la misma boca, hermano, de ahí del infierno. De ahí nos sacó. Y en Él estamos seguros. Si Él dio su vida
por nosotros, ¿cómo no nos dará también todo lo que necesitamos para poder seguir perseverando en la fe? No, hermano, Él nos provee de todo aquello que necesitamos. Amén. Y nunca nos va a dejar desamparados. Sobre todo, nunca nos va a abandonar en medio de las luchas y las diferentes situaciones que podamos estar viviendo. Y Él nos abrió la vista y ahora podemos contemplarle a Él. Ahora podemos verle a Él, podemos contemplarle por la fe, ¿ya? Y darnos cuenta de que Él realmente es el Hijo de Dios, Él es el Salvador, Él es nuestro Salvador, el que dio su vida por nosotros. Él es el Hijo de Dios, no es cualquiera, no fue solamente, como dicen algunos, no un buen maestro de moral, que esto, que esto, no, Él es mucho más que todo eso, Él es el Hijo de Dios, es el mismo Dios hecho carne, y vivió como ninguno de nosotros podía vivir, y vino por nuestro rescate. Amén. Y Él quiere que muchos otros también conozcan acerca de Él y que sigamos proclamando estas buenas nuevas de salvación, para que aquellos que no tienen esperanza, aquellos que están siendo afectados por las diferentes cosas, ¿cierto?, en este mundo, también vean en Él esta esperanza, tengan una esperanza viva, en medio del dolor y el sufrimiento que puedan estar teniendo.